¿Cuándo se arrepintieron los israelitas de adorar al becerro de oro? En la Sura 7, Aleyas 148 al 150, dice que los israelitas se arrepintieron antes de que Moisés llegase. Dice lo siguiente: el pueblo de Moisés hizo en su ausencia de sus adornos la imagen de un becerro. Para adoración, parecía bajo. ¿No vieron que no podía hablarles ni mostrarles el camino? Lo tomaron para adorar y lo hicieron mal. Cuando se arrepintieron y vieron que se habían equivocado, dijeron: si nuestro Señor no tiene misericordia de nosotros y nos perdona, seremos de los que perecen. Cuando Moisés regresó a su pueblo enojado y afligido, dijo: mal es lo que habéis hecho en mi lugar en mi ausencia. Sin embargo, en la Sura 20 Aleyas 88 al 91, los israelitas no dejaron de adorar al becerro de oro hasta que llegó Moisés. Dice lo siguiente: entonces sacó, del fuego, ante el pueblo, la imagen de un becerro. Parecía baja. Entonces dijeron: este es tu Dios y el Dios de Moisés. Pero Moisés lo ha olvidado. No podían ver que no podía devolverles una palabra para responder, y que no tenía poder ni para hacerles daño ni para hacerles el bien. A Aarón ya les había dicho antes de esto: oh pueblo mío, estáis siendo probados en esto, porque de cierto vuestro Señor es, Alá, muy misericordioso, así que sígueme y obedece mi mandato. Ellos habían dicho: no abandonaremos este culto, sino que nos dedicaremos a él hasta que Moisés regrese a nosotros. ¿En qué quedamos? ¿Los israelitas se arrepintieron antes de que llegase Moisés, o por el contrario, siguieron adorando al becerro hasta su llegada? ¿Acaso no es esto una clarísima contradicción? ¿Qué significa parecía bajo? No tiene ningún sentido en el contexto. Bien, pues esto se debe a que lo traduce del inglés al español y de ahí él hace de intérprete del Corán. Siempre lo he dicho, él no hace ninguna investigación seria. Correcto, eso es lo que hago. Voy a las mejores traducciones del Corán, que generalmente están en inglés, y le doy al traductor. ¿Y por qué hago eso? Se preguntarán ustedes, ¿será porque no sé hablar inglés? ¿Será porque soy tonto? Pues, ni una cosa ni la otra. En primer lugar hago eso, porque mis seguidores son hispanoparlantes, y quiero que entiendan y vean lo que les estoy mostrando. Segundo, porque quiero que vean las fuentes de donde saco los versículos. Prefiero que la gente de mi canal escuche y vea una mala traducción, que una falsa traducción hecha por mí. La honestidad vaya por delante. Se limita a copiar y pegar material de páginas islamófobas, material que ya de por sí pierde. Claro, y eso me lo cuentas tú, ¿verdad? Que te pasas todo el día metido en Islam House y páginas similares, y luego vienes aquí con los mismos falsos argumentos, para luego ir dando telas de entendido. De valor al ser mal traducido del árabe clásico al inglés y que encima lo copia del inglés y lo traduce al español mediante el traductor de Google. Esto es lo que hay al mugido del becerro, por lo tanto debería traducirse como parecía mugir. Pero lo más sorprendente de todo es que en su canal hay gente que comenta diciendo de que sus vídeos son unas investigaciones magistrales. Primero que nada, el que la traducción que puse diga parecía bajo o mugir, en nada afecta al contexto de la enorme contradicción que aparece en esos versículos. Todo esto no es más que una cortina de humo, para distraer la atención de lo que realmente importa. Por otro lado dices, que la gente que comenta en mi canal, soy yo mismo con otras cuentas. Igual eso es lo que haces tú, en tu canal, que tus vídeos tienen más likes que visualizaciones. Sura 20, ella 91. Respondieron: no dejaremos de postrarnos ante él hasta que vuelva Moisés. Sura 7, ella 149. Pero cuando se arrepintieron y vieron que se habían desviado, exclamaron: si nuestro Señor no tiene misericordia de nosotros y nos perdona, nos contaremos entre los perdedores. No voy a entrar en muchos detalles porque prefiero hacer una refutación clara y directa. Una de las mejores explicaciones que he encontrado sobre el versículo 149 es la de Mohammed Asad, el cual comenta el versículo de la siguiente manera: todo el versículo 149 es una cláusula parentética referida a un periodo posterior, ya que el arrepentimiento de los israelitas se produjo después del regreso de Moisés del monte Sinaí, del cual habla el versículo siguiente. El versículo 149
no se refiere a antes del regreso de Moisés, que la paz sea con él, puesto que la palabra walamma se divide en dos segmentos morfológicos, una partícula de reanudación prefijada y un adverbio de tiempo. La partícula conectiva wa generalmente se traduce como entonces o así que. Esto vendría a ser más o menos su equivalente a la lengua castellana y se indica para usar una secuencia de eventos. El cuando se arrepintieron fue cuando Moisés regresó con las tablas, y no son dos eventos distintos como sugiere este troll católico. No son acontecimientos separados, nunca se ha creído que lo fueran y tampoco hay razón alguna para creerlo. El otro versículo complementa este versículo, en lugar de contradecirlo. Bien, según el discípulo andalusí, y las webs islámicas de donde este señor sacó la información, afirman que el arrepentimiento de los israelitas, de la Sura 7, 149, no implica que el arrepentimiento fuese secuencialmente anterior al regreso de Moisés. En resumen, el único factor que el versículo 7, 149 realmente menciona como habiendo hecho que los israelitas se arrepintieran, el darse cuenta de su extravío, es independiente del regreso de Moisés. Y para ello, nos dicen, que la palabra walamma, que en árabe es un adverbio de tiempo, que en español, significa, y cuando, no implica secuencia de tiempo o cronológica, sino más bien, una secuencia de eventos. O sea, para entendernos, que la palabra walamma, nos está indicando que el arrepentimiento ocurrió cuando llegó Moisés. Algo totalmente falso, ya que la palabra walamma aparece en muchas aleyas del Corán, indicando orden secuencial o cronológico. Las siguientes referencias coránicas demuestran que la expresión walamma o falamma, que significa lo mismo puede, y a menudo lo hace, referirse a la secuencia temporal. Sura 7, 134 al 135. Cuando les llegó el castigo, dijeron, oh, Moisés, ruega por nosotros a tu Señor, puesto que ha realizado un pacto contigo. Si logras apartar este castigo, creeremos en ti y dejaremos ir contigo a los hijos de Israel. Pero cuando aparté de ellos el castigo hasta el tiempo fijado, no cumplieron. Como podemos ver, en la aleya 134, Alá envía el castigo, pero en la Sura 135, secuencialmente y cronológicamente Alá quita el castigo. Sura 7, 154 al 155. Cuando Moisés calmó su ira, recogió las tablas. En ellas hay guía y misericordia para quienes tienen temor de su Señor. Moisés eligió entre su pueblo a 70 hombres para una cita conmigo, y cuando les azotó un violento temblor, Moisés exclamó, Señor mío, si hubieras querido los habrías aniquilado antes y a mí también. Como podemos ver, cuando Moisés recogió las tablas y eligió a los 70 hombres, después, secuencialmente y cronológicamente les azotó un violento temblor. Como podemos ver, de lo anterior que tanto wa como fa se usan indistintamente con lamma para denotar cronología y secuencia. En los pasajes anteriores, la frase lamma apunta claramente a la secuencia en el tiempo. Además, el contexto inmediato en sí mismo muestra que walamma solo puede referirse a secuencia. Si leemos, la Sura 7, 148 al 150 dice: Cuando Moisés partió hacia el encuentro con su Señor, su pueblo hizo, con las joyas que tenían, un becerro de oro que emitía un mugido. ¿Acaso no veían que este ídolo no les podía hablar ni guiarlos? Aún así lo adoraron, cometiendo una injusticia. Pero cuando se arrepintieron y vieron que se habían desviado, exclamaron, si nuestro Señor no tiene misericordia de nosotros y nos perdona, seremos de los perdedores. Cuando Moisés volvió a su pueblo, se sintió enojado y afligido, y dijo, qué mal está lo que hicieron durante mi ausencia. ¿Acaso pretenden que se les precipite el castigo de su Señor? Y arrojó las tablas, tomando a su hermano por la cabeza y acercándolo a él. Entonces a su hermano Aarón le dijo, oh, hermano mío, nuestro pueblo me menospreció y por poco me matan. No permitas que los enemigos se regocijen con esta situación y no me consideres de los que cometen injusticias. Es bastante obvio por el contexto que los israelitas se arrepintieron antes que Moisés regresara y no después.
Sabemos esto por el hecho de que los eventos en el pasaje son claramente y cronológicamente secuenciales, contrariamente a las afirmaciones del discípulo andalusí. Como hemos podido comprobar, el argumento de que Walammaa demuestra que los israelitas se arrepintieron cuando llegó Moisés, es más falso que un billete de 7 euros. La única manera de encajar la teoría del discípulo andalusí es colocando la aleya 150 delante de la aleya 149. Demostrado queda quién es el verdadero troll, que manipula, miente y engaña. Veamos el comentario de uno de los comentaristas clásicos más reconocidos, Ibn Kathir, el cual, según tu amado doctor en travestismo, David Wood, es el mejor. Let's read the most respected Muslim commentary in history on this verse, Tafsir of Ibn Kathir. So if you read Ibn Kathir's commentary on this, the other commentaries, here's basically the best picture that you can get from it. Well, let me give you the words of Ibn Kathir, one of the greatest Sunni Islamic commentator of all time. Ibn Kathir dice en su libro titulado Historias de los Profetas el siguiente comentario. Cuando Moisés regresó a su pueblo y vio que adoraban al becerro, entró en cólera y arrojó las tablas que contenían las... Bien, según tú, y el doctor en travestismo como tú lo llamas, Ibn Kathir es el mejor comentarista coránico, y lo pones como testimonio fiable. Veamos qué dice este señor de la Sura 5 aleya 47. Que la gente del Evangelio juzgue por lo que Alá ha revelado en él, es decir, para que juzgue a la gente del Evangelio por ello en su tiempo. La aleya significa, para que crean en todo lo que hay en él y se adhieran a todos sus mandamientos. O sea, Alá ordena a los cristianos de la época de Muhammad a someterse a todo lo que hay en el Evangelio. Te recuerdo que el Evangelio de aquella época es el mismo Evangelio de hoy día. En pocas palabras, Alá me ordena seguir un libro corrupto y manipulado. Una de dos, o Alá es un Dios perverso, que me obliga a seguir un libro corrupto, o simplemente la Biblia no se ha corrompido. Otro ejemplo, Ibn Kathir, en su famosa obra, titulada El principio y el fin, dijo lo siguiente: los amigos de Cristo permanecieron en sus ordenanzas y guía durante 200 años, si tenemos en cuenta estas palabras. El cristianismo se tuvo que corromper hacia el año 240 más o menos, pues bien los padres apostólicos nos enseñaron que Jesús es Dios, y que el Espíritu Santo es Dios, o sea la Santísima Trinidad. En resumen, es imposible que un Dios omnisciente ordene a los cristianos seguir un libro corrupto, y segundo, de acuerdo a que Ibn Kathir dijo, que el cristianismo se mantuvo incorrupto durante 200 años, y a que los padres apostólicos enseñaron mucho antes la doctrina de la Santísima Trinidad, tenemos la certeza de que la Biblia no se ha corrompido jamás. El problema de este ignorante es que no tiene ni la más pálida idea de lo que es la Biblia. La Biblia es un libro escrito por hombres inspirados, a partir de diferentes tradiciones orales, tiene cientos de autores, que escribieron con una enorme precisión sobre el mismo tema, aun con algunas variaciones, y no todo en la Biblia es palabra de Dios. El texto de este versículo se remonta a la batalla de Badr, en el año 2 después de la Égira. En la Sura 8, aleya 9, la expresión descenderán sucesivamente, en árabe es murdifina. Indica que pueden descender de 1000 en 1000. Consultemos, por ejemplo, el siguiente Corán traducido al español. Puede entenderse que se irán sucediendo de 1000 en 1000. El Imam al-Qurtubi comenta la aleya 9 de la Sura 8 de la siguiente manera. Y así lo hizo Allah, el Altísimo, proporcionándole los ángeles en oleadas, que es cuando más atemorizaban al enemigo. Sobre la aleya 124 de la Sura 3 explica: de Ali se transmitió que dijo: al tiempo que tomaba el cubo del pozo de Badr, vino un viento impetuoso como jamás había visto otro igual, y después se paró. A continuación, vino otro viento impetuoso como jamás había visto otro igual, excepto el que le precedió. Y después vino otro viento impetuoso. El primer viento era Jibril, que bajó con 1000 ángeles con el mensajero de Allah. El segundo viento era Micail, que bajó con otros 1000 ángeles a la derecha del mensajero de Allah, y Abu Bakr a la derecha de este. Y el tercer viento era Israfil, que bajó con otros 1000 ángeles a la izquierda del mensajero de Allah, y yo en la izquierda.
Y sobre la aleya 125 de la Sura 3, leemos: En el día de Badr, Allah mandó primero 1000 ángeles, luego fueron 3000 hasta convertirse en un ejército de 5000 ángeles designados. Ibn Kathir lo explica de la siguiente manera en su tefsir. Decimos que los 1000 mencionados aquí no contradicen los 3000 mencionados en la ley anterior. La expresión en sucesión significa que se sucederán entre sí y por lo tanto indica que miles más los seguirán. Las dos aleyas anteriores tienen un significado similar y parece que ambas se referían a la batalla de Badr, porque los ángeles lucharon en la batalla de Badr, como lo indica la evidencia, y Allah sabe más. Como no tienes ni idea de árabe básico, exégesis del Corán o la sira del profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, ignoras que el propio Corán te da la respuesta a esta supuesta contradicción. En total fueron 5000 ángeles, como dice la Sura 3, versículo 125. En resumen, en el versículo 9 de la Sura 8, empezaron siendo 1000 que iban a descender de manera sucesiva. Aquí, en el versículo 124 de la Sura 3, llegaron a ser 3000. Y finalmente, en el versículo inmediato, el 125 de la Sura 3, que no te convenía mostrar en tu vídeo, descendieron un total de 5000 ángeles. Queda demostrado que no es ninguna contradicción, porque el Corán mismo entrega la respuesta acompañada de los hechos históricos registrados en los hadices. Lo único que has demostrado es que... Bueno, eso es una mentira como una casa. El día que subí ese vídeo, puse un comentario en mi canal explicando lo que quería decir. La Sura 8 aleya 9, Murdifina, significa uno tras otro, no que los ángeles fuesen a venir de 1000 en 1000, sino que vendría uno detrás del otro, y para que vean que esto no es una invención mía, pondré el tafsir, del primo, discípulo y compañero del profeta del Islam, o sea testimonio de primera mano, alguien que fue instruido literalmente por Muhammad, ese es Ibn Abbas. Dice así: Cuando buscáis ayuda, cuando llamáis a vuestro Señor, para que os ayudara en el día de Badr, y él os respondió diciendo, os ayudaré con 1000 ángeles, de diferentes rangos o jerarquías, viniendo uno tras otro para ayudaros. Como podrán apreciar, Ibn Abbas en ningún momento dice que vendrán de 1000 en 1000, sino que vendrán 1000 uno detrás del otro. Respecto a la Sura 3, 125, en ningún momento se afirma que Alá enviase 5000 ángeles, Alá promete 5000 ángeles en el caso de que los musulmanes fuesen pacientes, algo que no sabemos si sucedió ya que el Corán no dice nada. Como ya comenté en otro vídeo, los sabios islámicos solo se dedican a enmendar los errores del Corán, así que, sí, la Sura 8, 9 y la 3, 124, se contradicen. En conclusión, demostrado queda que este señor no es más que un tergiversador, que no tiene ni idea de nada, que no solo no conoce lo que es realmente la Biblia, sino que tampoco conoce su propia religión, que es aún más grave, en fin que este señor no es de fiar. Hasta la próxima si Dios quiere.